Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Crédito y Consumo. Hoy estaremos con Luis Recalde, docente universitario, también asesor de la ASO-MIPYME y de varias empresas del sector privado. Estaremos hablando con Luis sobre su experiencia en la docencia universitaria y por sobre todo esa docencia que le prepara al emprendedor para arrancar su vida empresarial. A la vuelta a la presentación comenzamos con el programa. Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Hoy estaremos tocando un tema que generalmente se menciona en los entes públicos, en el sector privado, que es la ansiada educación financiera y tan necesitada para los emprendedores y para las MIPYMES. Ahora la pregunta es, ¿con qué formación se reciben los universitarios en nuestras universidades en relación a lo que es la educación financiera? Para eso está con nosotros hoy Luis Recalde, docente universitario, también asesor de asociaciones de MIPYMES. Buenas noches, Luis, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Estefan? ¿Cómo te va? Un gusto compartir contigo. Luis, hablamos siempre de la importancia de la educación financiera. Yo soy un fiel creyente que la educación financiera tiene que incluirse en la malla curricular ya de los colegios, tiene que ser temprana, pero no tenemos eso, esa no es nuestra realidad. Entonces mi pregunta es, ¿qué tanto pueden hacer ustedes los docentes universitarios para en esos 4 o 6 años, dependiendo cuál sea la carrera, poder darle una formación financiera básica al que luego quiere emprender? Bueno, ese es todo un tema en el tema de la educación. Como vos dijiste hace rato que están hablando y nunca lo implementaron en el MEC, en el tema de la educación financiera, en la educación en general. En las universidades, ¿cuál es el tema? Justamente es algo que me llama la atención porque la ANEA puso unas disposiciones, habló de habilidades blandas, y creo que de alguna manera se olvidaron en sí de lo que es la educación financiera. De hecho que tenemos asignatura, yo como te comenté estoy en el proyecto final de grado, hacemos todo, pero como un pantallazo, no como la educación financiera en sí. Yo creo que debería de incluirse dentro de la malla curricular de las universidades la educación financiera. Luis, hay un problema que es tangencial en el crecimiento de cualquier empresa, que es el problema del sobreendeudamiento de las personas. Hay mucha gente que termina la facultad ya sobreendeudada o con alguna deuda. Entonces les cuesta emprender porque no tienen el acceso a crédito, ¿verdad? ¿Ustedes lo hablan eso? ¿Ustedes como docente tocan ese tema con tus alumnos, Luis? Verá, en particular yo sí, porque estoy en el trabajo final de grado. Y yo le digo, mira, este es el proyecto que lo vamos a hacer todo muy lindo. Pero en la realidad van a salir, se van a encontrar que no van a tener financiamiento a largo plazo. Como yo ya te comenté una vez, creo que ese es el problema fundamental de las MIPYMES, ese financiamiento a largo plazo. Acá vos podés tener dinero a 20 años para comprarte para tu casa, pero para emprender algo te da, yo sé que ahora la AFB está dando algo, pero no es tan fácil acceder a esos préstamos. Entonces lo ideal es también que te den un préstamo para emprender como mínimo de 10 años de plazo, con 2 años de periodo de gracia, para que uno realmente sea sostenible su emprendimiento. De lo contrario, terminamos en esto formando parte de las estadísticas que 7, 8 de los emprendedores terminan fracasando. Sí, por falta de crédito es uno de los principales factores por el cual no crece el emprendimiento. Hablaba el otro día con el presidente de VIXA y él decía, la gente en Paraguay tiene que entender que hoy en día informar sobre tu condición financiera, sobre tu persona, sobre tu estado crediticio termina siendo positivo, porque lo que nos pasa, Luis, es que tenemos un docente, tenemos un egresado de cualquier carrera, 24, 25 años, quiere emprender, quiere acceder a su primer crédito, pero resulta que él nunca operó con ninguna entidad financiera, él no tiene historial crediticio, él nunca compró nada a cuota. En el sistema financiero no hay una información sobre él. Entonces, ahí los analistas de riesgos de las entidades la analizan y dicen, no, pero por ejemplo, no tengo historial de esta persona, no le puedo dar ningún crédito. Entonces, termina siendo importante lo que VIXA un buró de información muy importante, intenta instalar que hoy en día hay que compartir información. A mayor información,
mayor conocimiento y mayor facilidad para tomar decisiones. Mira, con relación a eso, te digo que está lo del huevo y la gallina, porque justamente tocaste ese tema. Estoy con unos clientes que son peruanos que me pidieron habilitar una sociedad acá para empezar a operar. Y me cuesta muchísimo, por ejemplo, habilitar una caja de ahorros. ¿Por qué? Porque me dicen, tenés que tener por lo menos 6 IVA. Si yo necesito la caja de ahorro para iniciar un emprendimiento, no me pueden pedir eso. O sea, eso nomás es el tema. Entonces, por ahí viene el problema. O sea, es un problema terrible con el tema del crédito. ¿Por qué? Porque primero tenés que emprender, te tiene que ir bien para que para que te den crédito. Entonces, es difícil poder sostener un emprendimiento acá en el país. Y con relación a la facultad, la verdad que lo hablamos con los estudiantes. Inclusive yo hablo mucho con ellos con el tema de las tarjetas de crédito, el usar bien las tarjetas, porque la mayoría de ellos tienen acceso a la tarjeta de crédito, pero también lo utilizan de una manera incorrecta y como vos decís, terminando la facultad con una deuda que le están acogotando. Entonces, ¿cómo van a emprender? Es imposible, es muy difícil. Entonces tenemos que hablar más en aula por el tema de la educación financiera con los muchachos. Ya en tu rol, no de docente, sino de asesor, de ejemplo, la ASOMIPYMES, sé que la asesorás a muchos emprendedores. ¿Qué notas ahí? ¿Cuáles son las principales falencias de aquel que quiere emprender? Aquel artesano, estuve hablando con varios artesanos de la ciudad de Areguá, gente que me dice, mira, yo hago este dulce de maní y tengo mi producción, pero no sé cómo salir al mercado. Yo le preguntaba, ¿y tenés RUC? No tengo RUC. ¿Y cómo? Entonces, quiero proveer al supermercado y él no terminaba entendiendo que era importante formalizarse primero. O sea, ¿qué vos notás, Luis? ¿Cuál es el problema primario de los emprendedores? Bueno, el problema primario de los emprendedores es que no tienen ayuda, no tienen soporte del Estado. Ese es el fundamental. Aunque todo el mundo te habla de que las pymes, el 91% de la economía del país está en manos de las pymes, de que el 70% de la mano de obra lo emplean las pymes, pero a la hora de la verdad no hay nada para ellos. O sea, son cosas estancos, muy así independientes. O sea, no hay nada en forma conjunta que se haga para que las pymes puedan justamente poder emprender. Nosotros recorrimos el país, nos fuimos, yo hablo mucho del flujo de caja con los emprendedores. Y te voy a contar una pequeña anécdota de una señora que vende chipa asador. Sí. Le encontré allá en Santa Rosa, Misiones, y ella se fue de Quindú, porque se fue con la intendente, se fueron todos para participar en la charla. Hablamos de la importancia del flujo de caja, a la hora como una forma estratégica de manejar tu proyecto, tu emprendimiento. Yo siempre le digo a los emprendedores, esto que yo les hablo no es para una empresa grande, para cualquier, como siempre le digo, va a vender, vos armás algo y empezás a organizarte, a armar tu flujo de caja. Después de 3 meses nos fuimos de vuelta en Quindú esta vez, y de ahí es la señora. Volví a dar la charla sobre el flujo de caja y termino de dar la charla y se acerca la señora. Compartí porque la verdad me dijo, te quiero mostrar algo. Abre un papelito y me dice, acá está mi flujo de caja. Te escuché la vez pasada en Santa Rosa y tenés razón. Y empecé a anotar todo y anotaba todito ahí lo que compró, lo que vendió. O sea, la gente quiere hacer. Lo que pasa es que no hay un lugar, nomás alguien que les enseñe a poder hacer eso. O sea, tenemos que trabajar más de cerca con ellos. Pero tiene que ser algo conjunto. Tampoco sirve la capacitación si no van a tener acceso al crédito barato o al crédito flexible, ¿verdad? Entonces tiene que ser en forma conjunta. ¿De qué me sirve si yo le capacito sobre el flujo de caja y ya no tiene los recursos para sacar préstamo en un lugar? O sea, tiene que ser en forma, o sea, tiene que ser todo al mismo tiempo, y yo creo que ahí está el pequeño error de las instituciones, que cada uno trabaja como estancos independientes. Yo estoy seguro de que ese es el problema. Entonces tenemos que trabajar en forma conjunta para que de verdad sirva lo que se haga con ellos. Al hablar de trabajo conjunto, te quiero dejar una pregunta, Irma, al primer bloque. En tu experiencia, en estos años que estás en la docencia, en el sector privado, ¿por qué crees que es tan difícil el famoso traducir en lo que se dice, en lo que se hace? Me refiero a lo que viene del Estado, ¿verdad? ¿Por qué siempre pedimos ayuda al Estado para los emprendedores de las MIPYME? ¿Y por qué esa ayuda no llega? ¿Por qué esa ayuda no se termina de materializar? ¿Por qué siguen los emprendedores tan huérfanos de esas herramientas que te puede proveer el Estado? Contestame, Luis, a la vuelta a la pausa, por favor. Volvemos enseguida con nuestro invitado.
continuamos con nuestro invitado. Mira, Luis, yo tengo prácticamente, me recibí en el año 99, estoy ejerciendo la profesión desde el 2000, ponele, ¿verdad? Y siempre escucho este plagueo, entre comillas, de que no tenemos ayuda del Estado, no, los emprendedores son invisibles a los ojos de los gobernantes. ¿Por qué crees, Luis, que es tan difícil lograr que haya una especie de... que se le pongan en el eje a los emprendedores? Porque siempre escuchamos el famoso, muchos dan fuente de trabajo, sí, aportan a la formalidad, pero no viene la ayuda estatal. ¿Por qué crees, Luis? Yo creo que no existe una política como tal a favor de las pymes. O sea, como te digo, cada uno en estancos bien diferentes, hay recursos que vienen acá, se manejan de esta manera, es independiente a las otras instituciones, yo hago esto, después se va a otra institución, hace totalmente diferente. No existe una política. Aparte también, vos sabés que viene, se cambia un ministro, una autoridad, y empiezan de cero, no hay una continuidad en lo que hacen. Entonces, todo lo que ellos hacen no van a ser sostenibles nunca. ¿Por qué? Porque se cambia y empieza de cero, cambiamos totalmente el que viene. O sea, no existe la política como tal. Yo creo que por ahí viene el problema fundamental. Y aparte también de esa falta de ayuda, muchas veces también nuestros emprendedores no cambian ese chip de siempre esperar, de hacer las cosas. Hay cosas también que ellos pueden hacer y pueden cambiar. Estuvo con nosotros Guillermina Inlapch en uno de los programas anteriores y ella nos habló que notó la ASO-MIPYMES que el solo hecho de dar algunos cursos de capacitación cada 2 o 3 meses donde vos te vas 1 o 2 horas a la semana a escuchar lo que tenés que hacer, pero luego te vas a tu casa y tenés que aplicar y no sabes cómo aplicar, era insuficiente. Entonces se lanzó lo que es la escuela MIPYMES, sí, sí. Estás al tanto de eso. Yo creo que es un emprendimiento muy interesante porque ahí sí, desde el sector privado, creo que también va a haber una ayuda del sector público, van a haber unos meses, creo que son 4 o 12 módulos, algo así me dijeron. Y veo algo importante, escuchaste hablar de eso, Luis. Mira, justamente estamos ahí también de la ASO, sí. Iniciamos el proyecto, justamente era una de las preocupaciones que tenía la presidenta hace tiempo, justamente por esos cursitos no de forma despectiva, digo nomás que son cursos que se dan en forma independiente. Cortos, superficiales a veces. Y aparte no tienen una continuidad, no hay una secuencia lógica en lo que se da. Entonces la idea de EMI, que es la primera escuela de MIPYMES, es justamente hacer algo secuencial y que realmente les sirva a los emprendedores. Porque ahí no es solamente te da y te damos una charla, no. Ahí vamos a estar unos cuantos consultores, que somos 9 módulos, 9 consultores, y aparte de participar del curso, nosotros les vamos a dar una asesoría en las áreas que ellos crean conveniente, que más necesiten. Vamos a suponer que el problema de esta emprendedoría, yo tengo un problema con marketing. Ahí va a estar el asesor de marketing que le va a dar cierta cantidad de horas, le va a asesorar en ese ámbito específico en lo que él está necesitando. Y eso ya uno, cuando se inscribe en el curso, ya va a tener acceso a esa oportunidad que se le va a brindar ahí. Y comentame, ¿hay algún tipo de apoyo, creo que hay, del Ministerio del Trabajo? Entiendo que hay algún tipo de apoyo ahí. No sé si Ministerio del Trabajo me estoy confundiendo, pero creo que hay una institución pública que está apoyando, sí, que va a certificar, creo que el curso. El Ministerio de Trabajo creo que es a través de SNPP, sí, que van a certificar también esto, van a dar una doble certificación, como para que sea algo un poquito más formal. Inclusive ellos el apoyo nos habilitaron las aulas que nosotros podemos usar sin ningún problema. El apoyo existe, o sea, ahora es que queremos que vengan los emprendedores. La idea de la presidenta dice, mira, nosotros estamos enfocándonos a emprendedores, ya no emprendedores, son dueños de MIPYMES, gente que ya pasaron esa primera etapa de emprender, gente que ya están ahí organizados, que ya tiene 5 años como mínimo en el mercado. Entonces la idea es traerle a ellos y asesorarles para que de una vez por todas empiecen a despegar, porque siempre estamos ahí luchando y no podemos dar ese salto cuántico que necesitamos para poder crecer. Desde mi óptica, el apoyo por ahí en este tipo de situaciones existe. Lo que falta es el apoyo en algunas cuestiones específicas. Crédito. Sí. Crédito vía BNF, Banco Nacional de Fomento, facilidad para acceder al crédito. Así mismo. Yo estoy trabajando hace ya un tiempo en un plan nacional de apoyo e inclusión para emprendedores y MIPYMES, y uno de nuestros ejes que estamos trabajando es el tema del acceso al crédito. Es decir, que el Banco Nacional de Fomento le pueda otorgar una línea de crédito con 1 año de gracia al emprendedor, pero con ciertas
ataduras, condiciones. Es decir, te doy el crédito, tenés que formalizarte. Te doy el crédito, tenés que capacitarte. Entonces el emprendedor accede al crédito, pero ya con formalización y con capacitación, ¿verdad? Porque si no, tampoco vos le das la plata, Luis, y no sabe qué hacer, es otra historia también. Que es muchos de los casos, esos premios semilla que se le da por ahí, ¿qué pasa? Ganan la gente y se van y no saben qué hacer con eso. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque no están capacitados. Es decir, tienen ahí sus equipamientos, su maquinaria y desesperados dicen, no sé qué hacer. Y algo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque no se prepararon. O sea, si yo le doy un premio y yo no le capacito, tampoco va a funcionar. O sea, tiene que ser, como yo siempre digo, en forma conjunta, todo al mismo tiempo. Porque de lo contrario, no sirve. Lastimosamente no sirve. Tampoco, como yo le dije a la presidenta, nosotros le vamos a capacitar ahora. Pero nosotros estamos visitando ya bancos privados, inclusive bancos estatales, para que por lo menos también se dé ese tema del préstamo, por lo menos a través de la ASO-MIPYME. Estos son nuestros asociados, hicieron este curso, están capacitados, tienen este emprendimiento, están todos formalizados y pueden acceder al préstamo. O sea, esa es la idea, porque nosotros nos movemos también, porque si nos sentamos nomás a esperar también, porque nosotros en la ASO-MIPYME con la presidenta nos movemos muchísimo, nos vamos al sector privado, al sector público, o sea, la idea es que los asociados consigan ahí cierto tipo de ayuda que les ayude a dar ese salto que necesitan para crecer. Las herramientas oportunas y que sea un todo es importante, porque viste un ejemplo, yo di otro ejemplo. Una persona me decía, mi carpeta en el Banco Fomento entró hace 5 meses y todavía no salió mi crédito. Y luego le encuentro y me dice, por fin me otorgaron el crédito, pero yo en ese tiempo tuve que despedir 3 empleados porque ya no podía pagar salario. Y hoy tengo el crédito, pero tengo 3 demandas y el monto de la demanda de los empleados es superior al crédito que yo obtuve. Me dice. Y yo necesitaba el crédito para salvarme de esa situación urgente. Entonces, no fue oportuno la asistencia crediticia. Eso es un tema muy importante. Y tampoco te sirve al final. Claro, porque es endeudarte también para pagar una cuestión. La idea que para este emprendedor decidió bajar la cortina, porque dice, hoy día tengo problemas de acceso al crédito, estoy demandado, estoy en Inforcom. Entonces, bueno, un sinfín de problemas que le hicieron tomar la decisión de cerrar la empresa, ¿verdad? Hay varios puntos a tener en cuenta con el tema de las pymes. Yo tengo varios clientes de contabilidad de pymes y vino la pandemia y me dijeron, necesito que me hagas una carpeta porque voy a sacar un préstamo. Y yo le dije, ¿cuánto vas a sacar? Y voy a probar los 400 y algo millones que tenía el FOGAPI. Y dije, pero vos no vas a poder pagarle. Vos no vas a poder pagar. Y me dice, ese es un problema a largo plazo. Porque es una realidad, porque es lo único, que es lo que nadie te da ayuda, porque la verdad no apareció la famosa ayuda, porque le daban a los bancos privados y vos te ibas al banco privado y te cerraban todo también. Claro. El banco tampoco se va a arriesgar, ¿verdad? Si es que uno no tiene las condiciones para acceder al préstamo. Pero es la forma de pensar. Eso es a largo plazo, te dice. Yo ahora necesito, todo es para ayer. Entonces se tiene que ver y trabajar en forma conjunta con todas las instituciones para que realmente el emprendedor pueda salir adelante. De lo contrario es parche para acá. Te dejo una pregunta y vamos a un corte nuevo. El ABC del emprendedor. ¿Cuáles son las cuestiones que no puede omitir hacer aquel que quiera emprender? ¿Cuáles son las claves para arrancar con un emprendimiento? Tu respuesta da la vuelta a la pausa, Luis. Volvemos en breve con nuestro invitado. Estamos de vuelta con Luis Recalde. Luis, el ABC del emprendedor, o si quieres ABCDE, también decinos, ¿verdad? El menos A. Bueno, yo vuelvo y como yo siempre le digo, es formalizarse. Para empezar el emprendimiento, formalizate. Y yo le digo esto a los que venden yuyo, a todos. ¿Por qué? Porque de lo contrario no le vas a poder vender más a nadie. Ahora con la exigencia que renta te va cerrando todos los agujeros que hay, que todo el mundo pedía comprobantes. Si vos no tenés, el que está ahí al lado tiene y él te va a quitar tu cliente. O sea, formalizate. Y yo te hablé una vez de un número y creo que le sumé inclusive el honorario del contador a los que inician el emprendimiento. El IRE re simple
es 240.000 anual y se paga al año siguiente. Eso significa 20.000 guaraníes mensual. Multiplicado por día son 633 guaraníes. Es lo que te cuesta hacer formal. Ese es el impuesto para los que inician, para los que venden chipa, yuyo y lo que sea. Y yo le sumo, siempre le digo, súmenle 1.000 o 1.200 para su contador. Siempre le digo eso para su contador, porque al final el contador para ese tipo de clientes, que es como una responsabilidad social nomás, seamos sinceros. Le cobras porque si no él va a terminar pagando multa. Y haces eso como responsabilidad social. Yo tengo varios clientes de eso, que veo que quieren crecer y necesitan y se van y le digo, no dejan más, no, pero te traigo un 50 porque yo igual voy a pagar la multa si es que no le pago a un contador. Y esas cosas se hacen como responsabilidad social. No es porque uno regala su trabajo, pero vos te das cuenta que el emprendedor que se está iniciando, nosotros como profesionales también tenemos que ayudarle a la gente que quiera crecer. O sea, a eso. Entonces, el punto 1 es formalizar. De lo contrario, no vas a tener acceso a los préstamos, vas a terminar cayendo en manos del motoqueiro, sí, el que te pide, te da 100.000 a la tarde, te queda 120, 130. O sea, entonces va a ser difícil, va a terminar trabajando para esa gente. Y después ese sería formalizarte. Sí. Y el tema de, obviamente después viene todo lo otro, ¿verdad? Sí. Educación financiera, que termina siendo importante. ¿Tenés Luis, experiencia con tus alumnos, están terminando el colegio? ¿Qué quiere la mayoría, la facultad? ¿Qué quiere? ¿Quiere emprender? ¿Quiere un salario fijo? ¿Qué es lo que vos escuchás, Luis? Porque yo le digo a la gente, mi consejo siempre es tratar de ser tu propio jefe, tratar de emprender, tratar de... la gente en Paraguay tiene muy asociado, trabajo es igual a salario fijo, ¿verdad? Y algunos siguen trabajo, salario fijo es igual a trabajo en ente público, ¿verdad? Función pública. Entonces ¿qué percibís entre tus alumnos? No, yo creo que hecho el paraguayo es emprendedor por naturaleza, pero en serio, porque yo veo otro lado, todo el mundo quiero ser gerente, una multinacional, acá el Paraguay quiero tener mi propia empresa, ¿verdad? Y eso se dio con el tema de la despensa hasta que vino esta cadena grande y nos fundió a todo, ¿verdad? Pero el paraguayo quiere ser emprendedor. Y salió también ahí el tema de la función pública, que la verdad la gente dio también con una forma fácil y dice, quiere irse a la función pública, ¿verdad? Pero yo creo que de por sí el paraguayo es emprendedor. El paraguayo tiene grandes ideas. Y te digo esto, Estefan, ¿por qué? Porque yo doy el trabajo final de grado en una de las universidades donde estoy, que es Columbia, y tienen ideas fabulosas los muchachos. Yo digo, si esto lo llevamos a cabo, vamos a terminar siendo millonarios. Pero sale de ahí, no hay nadie quien le ponga. O sea, yo creo que también los sectores privados tienen que trabajar con las universidades y por lo menos decir, mira, ¿dónde hay un proyecto importante? Yo sé que el grupo del arquitecto Acosta, eso trabajaban así, y ver, porque en una universidad vos de repente encontrás dentro de 15 proyectos, encontrás 2 o 3 que son muy buenos y que realmente se puede llevar a la práctica y se puede hacer y puede ser muy rentable. Yo le insto a esos estudiantes, hagan este proyecto, busquen a alguien que no necesitan plata, vendan el proyecto, porque esto es muy interesante. Y aparte ahora todo está enfocado en el tema digital y todo eso que por ahí viene la mano. Son muy emprendedores, tienen muy buenas ideas y yo creo que falta el apoyo nomás de los sectores. Mencionaste, en el próximo bloque quiero comentarte una experiencia, pero estás en el último grado, vos la asesorás en lo que sería la presentación de la tesina. Exactamente. Eso, Luis, ¿verdad? Del trabajo final, y conmigo hacen toda esa parte de planear, toda esa parte filosófica de la administración, de encontrar la ventaja, el plan de negocio, encontrar la ventaja competitiva, todo eso, o sea, qué estrategia vamos a hacer, o sea, todo eso, o sea, y te digo que la verdad, yo me encontré con proyectos muy innovadores y muy buenos en la universidad. O sea, ponele, siempre vas a encontrar, o sea, si tenés 15 grupos, 30% de esos son proyectos muy buenos que se puede llevar adelante y yo creo que ahí falta alguien que les apoye financieramente para llevar adelante ese proyecto. Alguna vez hubo unos proyectos que llamaban incubadoras de empresas, sí, sí. Pero quedó también en el famoso, no sé si es para ahí, pero no llegaron a buen puerto, al menos la mayor cantidad de empresas incubadas, ¿verdad?
¿Por qué? Porque no es, el apoyo es por cierto tiempo nada más. Entonces vos les soltás la mano muy rápido a los emprendedores también y termina de vuelta. O sea, vamos a hacer un seguimiento, algo un poquito más sostenible en el tiempo también para que esto funcione. Porque si nosotros hacemos la incubadora, un proyecto muy bueno, vos le das algo y le dejas ahí, se van directo al fracaso de vuelta. Entonces tiene que ser algo sostenible, el acompañamiento tiene que venir ahí. Siempre hay unas cuantas estadísticas que suelen mencionar Guillermina Inlach, que de cada 10 emprendedores, que los 10 siempre sueñan, ¿verdad? Sí. Tienen proyectos muy interesantes. Hay un porcentaje mínimo que supera los 2 años, ¿verdad? Entonces, y esa estadística, hay países, pero eso no es a nivel sudamericano, porque yo creo que eso en Paraguay, Luis, ¿verdad? Se da en Paraguay. Yo creo que el tema de que los que se quedan, pero yo creo que acá es mucho más. Yo creo que 7 por ahí terminan fracasando en el segundo año de los 10 y 1 o 2 son los que terminan destacando. Lo que a la larga se convierte en una MIPYME. Así mismo. Te quiero mencionar a la vuelta de la pausa un ejemplo de cómo en Brasil trabajaron y solucionaron esta problemática de la falta de apoyo constante y de rescatar las ideas semillas, ¿verdad? Las ideas semillas de los emprendedores y de explotarlas esta idea, ¿verdad? Los brasileños le buscaron la vuelta y de forma muy positiva. Hoy en día es un país que tiene muchísimos emprendedores, ¿verdad? Te quiero comentar un poco a la vuelta de la pausa y a ver por ahí, escuchar tu opinión y por ahí hacemos un trabajo en conjunto en eso para tratar de ayudarle un poco a los emprendedores en esta pata que les falta y Perfecto. que no lo están consiguiendo ni en el sector privado ni tampoco en el sector público. Perfecto. Volvemos a la vuelta con Luis Recalde. Llegamos a nuestro último bloque, es siempre muy interesante hablar sobre emprendedurismo, hablar sobre la problemática de este sector. Luis es nuestro invitado acá, creo que es la tercera vez ya, Luis, ¿verdad? La segunda. La segunda vez. La tercera va a ser la próxima. Está bien eso. Te contaba que me tocó leer y también hablar con un colega brasilero. Creo que el BNCD es un banco público paulista. ¿Qué es lo que hizo? Generó un plan de apoyo a las MIPYMES, donde cuando ellos detectaban aquel emprendimiento interesante, tenían obviamente algunos prefiltros ellos. Sí. Cuando ellos veían lo que ellos hacían, el banco terminaba no solo dándole un crédito al emprendedor, sino se asociaban con el emprendedor. Ejemplo, le decían al emprendedor, bueno, el 20% de tu paquete accionario, el banco va a ser socio contigo. Entonces el banco te va a fondear durante un cierto tiempo y te va a conceder una línea de crédito. Entonces lo que tenés ahí es que el banco te da crédito, pues a la vez te está monitoreando y es socio tuyo, ¿verdad? Entonces esa podría ser alguna salida interesante. Imagínate ser un emprendedor y tener como socio a una entidad del sector crediticio. Mira, ojalá. Lo que pasa es que yo creo que estamos lejos de lo que es Brasil. Ahí para empezar, ellos identifican a los tipos de emprendedores. Sí. Los que emprenden por necesidad, porque se quedaron sin trabajo y porque realmente los que tienen esas ganas de crear y de emprender, ¿verdad? Ahí ya nos hacen 2-0. Sí, después viene todo lo demás. O sea, espectacular sería. Y yo creo que si alguien se dedica a esto y si se va a las universidades en estos trabajos finales de grado, en serio, que hay proyectos muy buenos. A mí siempre se me quedó grabado hace 5 años un proyecto, era tan bueno, que se llamaba La Casita del Tere. Era algo sobre el tereré para más. Era una idea fabulosa, espectacular. Y yo siempre le decía a mis estudiantes, en algún momento yo les voy a hacer el plagio así, bromeando, ¿verdad? Porque era muy bueno el proyecto. Y yo les dije, pongan en práctica este proyecto, porque va a funcionar, porque es muy bueno. O sea, aparte, enfocaban mucho, trabajaron mucho en la ventaja competitiva, en la propuesta del valor. O sea, aparte no era solamente dar el tereré, era solamente ese tema folclórico, ese tema nuestro, era algo muy bien hecho, muy bien elaborado y se quedó ahí. Yo sé que hace 5 años y no vi el proyecto, es decir, que se quedó estancado ahí. A mí en particular, ese proyecto iba a funcionar. A mí me presentaron alguna vez un proyecto, era una aplicación, una herramienta tecnológica que iba destinado al funcionariado público. ¿Y qué es lo que hacía Luis? Detectaba, en primer lugar, una base de datos, ¿verdad? Por la cantidad de funcionarios públicos. Y luego el funcionario público Luis Recalde
ingresó al sector público en tal fecha y lo que hacía era veía cuántos ascensos tuviste en X lapso de tiempo. Y luego veía qué formación tenía. Y luego tenía cargado, viste que cada dependencia tiene alguna especie de reglamentación interna que establece, bueno, cuando vos tenés X antigüedad y tenés cierta formación, vas recategorizándote y ganando mejor. Entonces, esta aplicación lo que hacía es, te decía, Luis, hoy vos ya tenés derecho al eslabón siguiente. Entonces, y era fantástico porque era algo para mí innovador y porque había mucha gente, muchos funcionarios públicos que vos le decías, mira, si vos te capacitas, haces un curso más, puedes tener derecho a concursar por tal cargo. Y bueno, se fue a presentar, presentó y obviamente rechazó, su proyecto nunca tuvo eco porque me decía él, no, para que en el sector público pasaba que nadie lo asciende por mérito, ¿verdad? Nadie lo asciende por concurso, ¿verdad? Y decía, de ahí yo rescato lo siguiente, ¿qué tanto nuestras autoridades les interesa que los emprendedores en realidad crezcan? Yo me pongo a pensar, mira que esto es una opinión mía, Luis, ¿verdad? Pues yo siempre digo que uno de los principales flagelos de la ciudadanía paraguaya es el tema de la falta de educación, que nos vuelve dependientes, siempre depende del político de turno. Sí. Entonces, si vos le tenés a un sector emprendedor muy fuerte, pujante y creciente, que ya no dependa del político de turno para conseguir un permiso, una habilitación, un crédito, lo que va a tener un sector realmente independiente, sí, ¿verdad? Y que va a llegar el momento de las elecciones y no va a tener por qué estar obligado a votar por algún padrino, ¿verdad? Entonces, yo creo que no quieren romper ese lazo. No quieren romper ese lazo, una opinión personal mía. Yo lo veo en el día a día. Hace poco me decía una persona, siempre doy este ejemplo, quiero tener un emprendimiento gastronómico que creo 62 ítems para llenar, para poder cumplir, sí, imposible. ¿Verdad? Pero también escuché otros casos que el otro lo logró rápidamente, pues tenía algún que otro padrino político, ¿verdad? Entonces, sí, esas son las cuestiones que se dan, ¿verdad? En el día a día, ¿verdad? Mira, a mí no me extrañaría, pero yo no creo que, o sea, puede ser que algunos piensen de esa manera, pues seamos sinceros, nuestras autoridades no tienen tampoco la inteligencia para hacer ese análisis tan fino, seamos sinceros, ¿verdad? Ojalá fuera así, ¿verdad? Yo voy a estar contento, pero yo creo que la gente por decía, ¿no? Priorizan otra cosa, el tema político, o sea, están acostumbrados a dar dádivas, o sea, eso, y no quieren hacer algo porque, como vos decís, por ahí pierde ese nexo que tiene con ciertos emprendedores, me haces esto, yo te doy esto, o sea, funciona, o sea, así funciona el tema. Yo vi un flujo de caja, Luis, con un ítem y un plan de negocio con un ítem que era comisiones varias, decía. Y yo pregunté, ¿sí? Era un rubro complejo y me decía, nosotros presupuestamos y tenemos como previsión durante 2 años X comisiones que vamos a pagar en todas las instituciones públicas. Entre el 15 al 20%, es la realidad. Nosotros lo podemos decir, pero después hay que demostrar. Ahí está el tema, no se puede demostrar. Inclusive las Naciones Unidas hizo un estudio que ese porcentaje que da que con eso se solucionaba el tema de la pobreza del país, ¿verdad? Sí. Así nomás, o sea, hay cosas como esas que sabemos que pasa, pero vos no podés demostrar, porque eso pues no existe un documento. La corrupción generalmente es muy difícil de demostrar, no es fácil demostrar la corrupción, ¿verdad? Pero los hechos te demuestran que existe, ¿verdad? Sí, existe. No podemos negar que porque no puedo demostrar no existe, eso también es una falacia y engañarse a uno mismo, ¿verdad? Pero de que existe, existe. Yo tengo clientes también que tienen ese rubro de comisión de cómo documento yo, qué factura puedo conseguir para poder documentar esto que yo dije, porque es un gasto que él tiene que asumir y al final no está documentado. Por lo menos que le den documentos a los emprendedores, por lo menos que no les cobre impuestos sobre eso. No, pero en serio, es una vergüenza, pero es una realidad que se da en la función pública. Luis, para cerrar el programa, te quiero pedir que des un mensaje de aliento. Olvídate de tu rol docente, sino metete en la piel del emprendedor, porque hay mucho, estamos arrancando el año, sí. estamos en un año electoral. Yo le digo a los emprendedores, nadie le va a dar pelota a ustedes de aquí a abril, le digo a la gente, te van a prometer mucho, sí. Ahora pues es el momento de prometer,
¿verdad? Pero yo le digo, tienen que robustecerse para lo que se viene después, ¿verdad? Entonces, generalmente hay emprendimientos que caen en esta época, hay emprendimientos que el que no pudo pagar aguinaldo, el que no se pudo recuperar de un mal momento, entonces algún mensaje de esperanza un poco a los emprendedores y a las MIPYMES también, ¿verdad? Bueno, más que esperanza, yo lo que le pido a los emprendedores y a todos es, y la gente que sabe, mis colegas saben que empecemos a elegir de verdad. Estamos, justamente hablaste de que estamos en época eleccionaria, ya. Este es el momento si queremos cambiar. Si queremos que esto, todo lo que estamos hablando cambie, tenemos que empezar a votar criteriosamente. Vamos a elegirle a las personas. Vamos a dejar de elegir el color. Si es por el color, yo tengo un color azul detrás mío que está ahí, de toda mi familia. Pero yo jamás elijo por el color. O sea, analizo las personas. Y te voy a ser sincero, Estefan, cómo hago el análisis, sí. y lo digo y publico y todo. Sí. Si alguien me va a embromar, que por lo menos sea alguien capacitado. Esa es mi postura. ¿Por qué? Porque en serio estoy harto, estoy podrido de que se suba cualquier don nadie, porque esa es la realidad de muchas, y terminan haciéndote, y vos te preparaste, te capacitaste, y viene alguien que no está capacitado y terminas jodiéndote la vida. O sea, entonces yo siempre digo, si por lo menos me van a engañar, que sea alguien preparado, que por lo menos sea alguien más, o por lo menos las mismas condiciones que yo, porque no soporto que otro venga, porque pasé por esto, tuve 5 años en la función pública y vi esa realidad y es doloroso. La verdad que es doloroso, a mí me da pena tener que ver, hay gente que se tiene que doblegar a esta clase de gente. La verdad que es el momento, yo creo que por ahí empieza todo, el empezar a saber elegir. Porque de lo contrario, todo el tiempo vamos a terminar hablando del problema de la MIPYME, la universidad, de la educación, todo el tiempo va a ser lo mismo, porque ahí está la raíz de todo. Si no, después de abril vamos a estar sentados acá hablando otra vez la misma problemática de siempre, ¿verdad? Tal cual. Así mismo. Bueno, gracias Luis por estar con nosotros. Interesante siempre la charla. Y vamos a tratar de hacer luego un panel. Estoy queriendo traerle a gente del sector público con ustedes, la gente que la pelea día a día en el sector privado. Y hacer ahí un panel conjunto y vamos a ver si, aparte de chispas, salen algunas ideas, ¿verdad? No, la idea es trabajar en forma conjunta. La idea es trabajar que realmente se trabaje en forma conjunta. Eso es lo que todos queremos. Sí, así es. Gracias, Luis. Esta fue la entrevista con Luis Recalde, docente universitario, asesor de la ASO-MIPYMES, un programa más de crédito y consumo. Nos vemos el próximo jueves, 21 horas, por Canal Pro.